Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy en mi canal tenemos de nuevo la visita del teólogo colombiano Gonzalo Estrada. Es un placer para nosotros siempre tener a invitados de calidad de nivel y con conocimiento teológico, y Gonzalo es uno de ellos. Entonces le paso la palabra al teólogo Gonzalo para que nos haga una breve presentación y que arranquemos este coloquio con una pregunta, Gonzalo. Siempre me ha cautivado ese proceso formativo que tuviste en la Universidad Luis Amigo, en la Facultad de Teología. Cuéntanos un poco tu experiencia como laico y con este conocimiento teológico que se impartía en la Universidad Católica Luis Amigo allá en Medellín. Hola Jairo, un saludo para ti, para tus oyentes y televidentes. Pues mediante la pregunta que me estás haciendo, ¿qué te diría yo? Pues desde mi experiencia, ser laico, protestante y estudiar en una facultad católica, pues realmente mmm, digamos que es un poco difícil para la convivencia para uno que no es seminarista, ni es monje, ni es sacerdote, estar interactuando con la gente de la Iglesia Católica. Te voy a ser sincero, la gente de la Iglesia Católica pues hablan de ecumenismo de boca para afuera, pero ellos cuando hay un hermano de otra confesión dentro de una facultad católica no lo tratan muy bien. Realmente prácticamente hay mucha discriminación por parte de ellos hacia uno cuando saben que uno no es de la confesión de ellos. La Iglesia Católica, entre sus seminaristas, sacerdotes, monjes y monjas, habla mucho del ecumenismo y el amor entre los hermanos, pero eso es falsedad entre ellos. Y lo digo de frente y lo digo abiertamente, son unos hipócritas. Y realmente mi paso por la facultad, pues como tú ya lo sabes, fue una guerra constante con ellos. Y fuera de ellos, como ellos están entrenados a defender su doctrina católica, su dogmática católica, cuando uno los mete, digamos, en otra área de la teología, por decir en las varias teologías protestantes, pues ellos realmente son hostiles cuando no viene realmente, con esa teología no viene un teólogo católico. Me explico. Realmente pues cuando son teólogos como Ratzinger, Hans Kuhn, Leonardo Boff, pues realmente ellos son pendientes realmente pues a la doctrina de estos teólogos, aunque la verdad hay que decirla, ellos hay veces los mientan de nombre pero ni siquiera los estudian. Y cuando uno les mienta a gente pues ya del ámbito protestante como Bullman, Paul Tillich, Karl Barth, pues ellos son realmente hostiles a estas teologías. Entonces yo lo que quiero decir es que en la Iglesia Católica hay mucha hipocresía con el manejo de ecumenismo y todo eso. Eso no lo dicen sino ellos de boca para afuera y con un pensamiento más sectario y más cerrado, digamos, a las otras confesiones. Ya últimamente porque el Papa Francisco, a través de sus encíclicas, pues ya hay más, digamos, le abrieron más el camino a los protestantes liberales. Ya hay otra, digamos, otra sintonía diferente mediante el trato de la iglesia ya pues con los protestantes de línea liberal. Porque la teología eh, la teología no es para loro, la teología es para reflexionar y pensarlo. Mi paso por una facultad católica estuvo siempre en guerra desde que entré hasta que salí. Y realmente pues si uno realmente no está preparado psicológicamente para enfrentar, digamos,
eh, la forma de trato que tienen estos sacerdotes y estas seminaristas que están en estas facultades, pues es mejor que no te metas y métate mejor a estudiar dentro de, digamos, dentro de tu área confesional. Esa es mi respuesta, eh, señor Jairo. Muy interesante lo que compartes, Gonzalo, y también quiero decirle a mi audiencia que este es un espacio abierto para la reflexión teológica, que Gonzalo estudió la carrera de teología en la Universidad Luis Amigó de Medellín y se graduó como teólogo de esta universidad. Él actualmente ejerce como laico su teología y siempre manifestó su posición como protestante dentro de la facultad. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un par de años de formación teológica en esa facultad y por eso le he querido invitar hoy a mi canal para que comparta él un poco su experiencia como laico y como teólogo. Porque la teología no se queda solo en los límites de la formación sacerdotal o de la formación religiosa, sino que la teología debe de ir afuera, debe de impactar al mundo de los creyentes y también de las personas inquietas que están buscando una razón trascendente para su existencia. Y con lo que nos dice Gonzalo, quiero hacer una pregunta que nos profundice un poco en esa experiencia que él vivió del ecumenismo académico. Podríamos decir de la forma como las facultades hoy, desde su experiencia, están abiertas a que dentro de ellas participen de manera activa otras denominaciones del cristianismo. Ya no hablamos pues de la relación interreligiosa, porque eso nos daría para otro capítulo del podcast, pero sí que nos comente un poco desde su ser como estudiante, él vivió esa experiencia ecuménica dentro de las facultades de teología, en este caso de la Universidad Luis Amigo. Estamos hablando que Gonzalo, y si no me corrige, estudió teología en el tiempo de 2005 al 2010, 2012. Él ya nos corrige un poco las fechas y le paso la palabra. Con respecto al tema de los teólogos de YouTube, también que nos comente un poco cómo nos puedes aportar con diferenciar a un teólogo formado académicamente y a un teólogo de YouTube, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Porque actualmente hay muchos teólogos de YouTube que tienen muchos seguidores y la gente los escucha y los sigue, evidentemente con un gran impacto tanto en la expresión de la fe de los creyentes como de los que lo están escuchando. Pero también hay ese otro perfil del teólogo que ha pasado por una facultad, que se ha profesionalizado, que ha sacado su título y que, pues lamentablemente, desde mi experiencia, no hace parte, ¿no?, de este mundo de la virtualidad, de este continente digital. Y me gustaría saber un poco tu opinión, porque hoy proliferan en YouTube, en Facebook, en Twitter, estos pseudo teólogos y los verdaderamente teólogos, los que se han graduado de todas las facultades de teología de nuestro país, escasean por el mundo de la virtualidad. Bueno, Jairo, con esta segunda pregunta, pues yo estudié desde el 2006 hasta el 2013 en la Facultad de Teología y Filosofía de la Universidad Luis Amigó. ¿Qué te digo yo ante esto? Es que los youtubers, digamos los teólogos entre comillas, que son más youtubers para mí que teólogos, desde mi visión personal, es que un teólogo rumia las cosas, o sea, las mastica, las procesa. La teología hay que procesarla, hay que pensarla, hay que compararla. No es como en estos días que ese señor Delgado cogió un libro de N.T. Wright y entonces de ahí empezaron a hacer una teoría toda absurda de la justificación y empezando con una equivocación crasa de que N.T. Wright era protestante. Bueno, todo ese tipo de cosas.
O sea, la diferencia de un teólogo formado académicamente es que el teólogo, digamos, es pensante, el teólogo piensa las cosas desde un punto de vista religioso, pues muy parecido a lo que hacen los filósofos, que piensan el asunto, lo dialogan, ¿cierto? Eh, Comparan fuentes, ¿cierto? Llegan a una. Pero esos loros como Urbina y ese señor Delgado, que tratan de hacerse pasar como teólogos y no tienen formación académica, eh, pues para mí no tiene, porque es que una cosa es uno estudiar en una facultad y mucha gente estudia en, en facultades. Unos no terminan, otros terminan a los trancazos. Y bueno, y los teólogos de la calle, que eso sí abundan, gente sin formación académica, que están en los parques, en las redes sociales, que ya cogen un tema y se creen doctos en eso. Entonces, la diferencia es que el teólogo, verdadero teólogo, reflexiona sobre las cosas y realmente no anda de pendenciero, buscando problemas como el señor Urbina, que anda buscando problemas y a ver quién más sabe, como en una carrera de carros. No, la teología no es así. La teología hay que pensarla, la teología hay que reflexionar sobre ella, ¿cierto? Entonces muy pocos son teólogos y los que son realmente teólogos, pues sinceramente hay que decirlo, no le importa mucho este campo de las redes sociales. Esa es la verdad. Pues, grandes teólogos como Hans Kuhn o como pues, respondían entrevistas como Skillivers y respondían entrevistas, pues yo no me mantenían pegados de redes sociales porque el trabajo de teología realmente es muy difícil en el sentido de que hay que leer mucho, hay que leer historia, hay que leer psicología, ¿cierto? Y fuera de eso nos lleva una discusión a cuestiones de, de religiosidad popular callejera, que eso es lo que hacen muchos youtubers teólogos. Entonces, para mí esa es la la diferencia ante eso. Y bueno, prácticamente hermano, esa forma, como vuelvo y lo repito, lo dijo el padre Lutens, esa apologética de ellos está mandada a recoger, porque eso es del siglo XIX, esa misma apologética la tiene una de lazos de amor mariano, ¿cierto? Donde el arzobispo de Medellín le llamó varias veces la atención por la exageración de la dogmática católica. Entonces, mira que el mismo arzobispo le llamó la atención. Curioso es cuando, pues, le bloquean el programa como de los sacerdotes de la sacristía de Vendée, que al menos, pues, digamos, hablan de una forma más profesional. Y raro que no le bloqueen programa a Urbina y a Delgado, que lo que hacen hacer es un daño realmente a digamos, a la hermandad cristiana por malentender cosas. Entonces, esa es la diferencia. El verdadero teólogo reflexiona las cosas, las piensa, ¿cierto? Ese tipo de apologética enferma ya es absurda. Incluso el mismo Papa Francisco rechaza ese tipo de apologéticas porque no ayudan a unir. Y como lo dijo Lutens, la dinámica de la iglesia actualmente no está en ese tipo de apologéticas. Esas apologéticas yo creo que ya murieron. Y fuera de eso porque el mundo está entrando a otra faceta nueva de comprensión y de armonía, ¿cierto? Tratar de armonizar las cosas, ¿cierto? Que eso es otro tema, pues. Digamos, armonizar las cosas entre comillas, pues. Pero en fin, sí, esa es realmente mi respuesta a eso y realmente pues los invito a los católicos y protestantes que busquen realmente más los libros que youtubers, teólogos, que realmente pues no digo que todos sean malos. Me parece que hay unos programas de teología como los de Jairo que son responsables y no es por hacerle propaganda a Jairo porque yo lo conozco. Pero Jairo es muy responsable a la hora de llevar un tema y al menos se documenta. Lo mismo estos de la sacristía de Vendée.
parece que son gente profesional en su forma de ver la teología y las cosas. Lástima que pues los bloquearon, porque realmente la iglesia ahora está lleno de arzobispos ignorantes, de cardenales ignorantes. Bueno, Gonzalo, ya te has expresado desde tu pensamiento, desde tu análisis como teólogo de esta situación de los youtubers que hablan de teología. Y ahora ya para ir terminando este espacio, este podcast, me gustaría que nos hicieras una comparativa de los contenidos de la teología a nivel académico que se daban en tu tiempo como estudiante y los que se dan hoy en las facultades de teología en nuestro país. Si tú ves si ha habido una adaptación a las nuevas realidades contextuales, si ha habido una evolución de la metodología, la didáctica y también de los presupuestos teológicos a nivel académico. Si hoy un teólogo que se gradúa sale con las herramientas suficientes para poder aplicar su conocimiento a las realidades en las cuales él vive o ella vive para dar respuesta de la fe ante las exigencias sociales, políticas y económicas, inclusive de salud mundial que nos están en este momento impactando. Y con esto, pues terminamos este espacio con el teólogo colombiano, graduado de la Universidad Luis Amigo, Gonzalo Estrada. Hola Jairo, sí, ya para contestar esta última pregunta. No, realmente en lo que se habla de la teología en Colombia, prácticamente en los años 80 y 90, pues la teología fue, digamos, más responsable en su enseñanza. Como tipos como el padre Ortiz, David Katkin, el padre Lácatos, o el padre Jiménez, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, realmente actualmente las cosas están muy decadentes. Cuando yo estudié en la Facultad de Teología de Luis Amigo, del año 2006 al 13, pues ya la decadencia estaba ahí. Prácticamente los profesores no hablaban sino de que estudiaron por ahí en Europa y realmente como refregándole a la gente sus egos, que estuvieron allá, que tenían tantos títulos, pero realmente era gente que realmente no dominaban la disciplina. Prácticamente esos profesores eran muy mediocres, y entre esos profesores también habían sacerdotes pues muy mediocres, con un conocimiento muy precario de la teología, y realmente pues el mundo no se ha dado cuenta que el del 2000 para acá, de una deficiente enseñanza de la doctrina teológica, una deficiente, sí, una deficiente enseñanza, que realmente es muy paupérrima, deficiente, mala. Yo actualmente no gastaría en facultades de teología, porque ya no te van a enseñar nada. Es mejor que tú cojas la Biblia, empieces a leer tú mismo la Biblia y a empezar a comprar libros como introducciones a la Biblia, introducciones a la teología, y aprendes más que lo que enseñan en las facultades de teología católica. Prácticamente los profesores de ahora son gente de una baja calidad académica, y realmente pues como te digo yo, eso empezó desde el año 2000, porque pues en los años 80 y 90 hubieron buenos profesores en Colombia, y tampoco se escapan las facultades de teología protestante, también son muy deficientes, porque realmente ellos también cayeron en lo mismo de la Iglesia Católica, en una tradición, a enseñar tradición, una tradición teológica, pero no realmente a enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces la teología hoy realmente está muy deficiente, decadente. Y yo les doy un consejo: no gasten su plata en facultades de teología, que allá no les van a enseñar nada. Más bien desde sus casas, compren varias traducciones de la Biblia, léanla, cómprense una introducción a las Sagradas Escrituras, una introducción a la teología, y con eso tienen. Aprenden más ustedes leyendo que escuchando a profesores que académicamente son deficientes. Esos profesores que están actualmente, la gran mayoría son profesores que académicamente son de baja calidad.
la facultad de Bolivariana, la facultad de Luis Amigó, la facultad de la FUCLA, de la Católica Oriente, de la Javeriana, todas esas facultades son decadentes, todas, en el sentido académico. Y la Iglesia Católica en sí, pues la gente cree que sigue existiendo, no, la Iglesia Católica llegó hasta el pontificado de Ratzinger. Ya lo que ustedes ven ahí, ese domo, ese edificio que hay allá en la ciudad del Vaticano, eso simplemente es el edificio, pero realmente la iglesia se acabó, el alma de la iglesia la acabaron internamente. Ahora yo creo que la iglesia católica le tienen un nombre que realmente no le han manifestado al mundo: Iglesia Ecuménica Mundial. Entonces esa es mi opinión de eso, y realmente ya prácticamente la enseñanza de las humanidades en la universidad, no solamente la teología, para que usted no crean que solamente yo estoy recargado con la teología, también la historia, la filosofía también andan en decadencia académica, ¿cierto? Eso es aquí todo lo que quiero decir. Bueno, gracias. Bueno, Jairo, gracias por este espacio que me diste, y que el Eterno nos siga ayudando a todos a entender qué es lo que viene para este mundo. Gracias, Jairo.